Hola amigos de su canal Jesús en mi hogar. Bienvenidos una vez más y qué bueno que están aquí con nosotros para escuchar otro podcast bíblico. El día de hoy hablaremos acerca de dos discípulos de Jesús. Dos discípulos que vivieron muchas cosas similares y que también tuvieron algunas diferencias. Hoy hablaremos Pedro y Judas, verdadero arrepentimiento. Reflexionaremos sobre la importancia del arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero que puede ser aceptado por Dios, y a diferenciarlo de un simple remordimiento, un arrepentimiento falso que no vale para nada. ¿Sabías tú, Marcos, que el mismo sol que derrite el hielo es el mismo sol que endurece el barro? Porque el problema no es el sol, es el terreno. Exacto. Todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, nos dice la Biblia. Entonces, todos tenemos una reacción diferente al pecado y debemos conocer cómo debemos reaccionar, qué debemos hacer cuando pecamos, ya que todos pecamos, y qué debemos hacer cuando otros pecan. Comencemos hablando de Judas. La historia de Judas es muy triste, porque Judas pudo haber tenido un final diferente. Judas pudo haber sido como los demás discípulos que continuaron con la obra de Cristo aquí en esta tierra. Tú sabes que si Judas hubiese muerto antes de dar a conocer su carácter sobre que era ladrón o sobre la traición de Jesús, había sido recordado como uno de los mejores discípulos, ¿verdad? Porque Judas, eso era lo que daba a demostrar. Pero al darse el desarrollo o al reflejarse lo que realmente estaba en su corazón, podemos ver cómo la Biblia presenta tantas cosas negativas sobre él. Y conocemos a muchas personas con nombres bíblicos. Tú encuentras gente que se llama, por ejemplo, como tú, Marcos David, o Ángel David, José David. Podemos encontrar Ruth, Pesaida, Noemí. Pero, ¿tú conoces a alguien que se llame Judas? No, yo no conozco a nadie. Yo tampoco. ¿Por qué? Por el final, por todo lo que pasó en su vida. Por ejemplo, nosotros encontramos a Judas por primera vez en Marcos 3:19, que dice exactamente, y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a su casa. Es decir, ahí es donde se empieza a hablar acerca de los discípulos y se menciona a Judas. Pero más adelante nosotros encontramos una escena que es como donde Judas demuestra lo que realmente estaba en su corazón. Y es en una ocasión cuando es invitado Jesús, sus discípulos, es invitado Lázaro, que había resucitado en ese tiempo, y también van invitadas Marta y María. Es una cena que ofrece Simón, una fiesta. ¿Qué pasa? Que María, la hermana de Lázaro, se había sentido profundamente impresionado por las enseñanzas de Jesús. Así que mientras Jesús está sentado, María le unge con un frasco de perfume. Dice la Biblia que contaba 300 denarios. Era mucho. Y Judas, al ver esto, queda impresionado y dice, ¿cómo, verdad? ¿Cómo semejante desperdicio? ¿Por qué no se usó este dinero para darlo a los pobres? Pero Judas, dice Juan, que Judas no decía esto porque le interesaban los pobres, sino porque era ladrón. Judas era el encargado de llevar la bolsa. Era el encargado de la administración, de comprar, de que si hacía falta aquello, pues entonces se compraba con esto. Judas era meticuloso. De hecho, Judas entendía que el más preparado, el más adiestrado entre los discípulos era él. Siempre veía a Juan como un poco débil, veía a Mateo como muy meticuloso en los negocios, pero él entendía que él era una persona firme, que él era el dirigente adecuado para la obra de Jesús, que él podía prever las cosas. Y hay una ocasión cuando Jesús realiza el milagro de los panes y los peces, que Judas pudo decir, ahora es, porque una persona que tenga el poder, como lo tuvo Jesús en ese entonces, de orar y de multiplicar los panes y los peces y darle comida a más de 5,000 personas, Judas entendía, este es el rey que nosotros necesitamos. Porque si puede dar comida a tantas personas, también puede librarnos del yugo de los romanos. Pero tú sabes que este no era el pensamiento nada más de Judas. Los demás discípulos también pensaban así. Todos entendían que el reino de Jesús iba a ser un reino terrenal.
Por eso en esa ocasión, cuando Jesús hace el milagro de los panes y los peces, que Jesús empieza a ver como el murmullo, el cuchicheo, ¿verdad?, de que lo van a poner como rey, le da una orden a sus discípulos de que se vayan del otro lado. Esto más lo que Judas había presenciado del derroche, según él, del perfume, había hecho como que dijera, no, a este hombre hay que ayudarlo, hay que darle un empujón, como decimos aquí en República Dominicana, porque Jesús no se va a posesionar como rey a menos que nosotros le ayudemos. Y Judas estaba claro con eso. Judas había presenciado cómo en diferentes ocasiones Jesús se había deslizado y se había escapado, por así decirlo, cuando los judíos o los fariseos iban a apedrearlo. Jesús había evitado todo eso. Así que Judas sabía que Jesús en cualquier otro momento también podía escaparse. Y de eso vamos a hablar más adelante. Muy bien, y por otro lado tenemos a Simón Pedro, hijo de Jonás. Es el más conocido de los discípulos, a diferencia de Judas. A este se lo conoce por algo bueno. De hecho, a Pedro se le ha llegado a apodar hasta el príncipe de los discípulos. Pedro fue un pescador, un hombre que vivía de su día a día en la barca. En una ocasión, Pedro se encuentra con un hombre misterioso. Lo ve desde la distancia y después de una noche, mejor dicho, de no haber pescado nada, este hombre le dice que tiren las redes al otro lado. Ellos, aunque dudosos, deciden tirarla y se sorprenden por la enorme cantidad de peces que lograron pescar. Después de mucho esfuerzo, él y sus otros compañeros llegan a llevar toda esa pesca a la orilla. Y en ese momento el hombre les dice algo aún más extraño. Dejen todo esto y síganme, porque yo os haré pescadores de hombres. Y en ese momento Pedro y sus compañeros, que se convirtieron en discípulos, eligieron dejar esa pesca y convertirse en discípulos de Jesús. Admirable la fe de Pedro y sus compañeros. Exacto. Pedro siempre fue un discípulo destacado por su intensidad y fervor. Podemos leer lo que Elena nos dice describiendo a Pedro de esta manera. Temerario, agresivo, confiado en sí mismo, rápido para percibir y apresurado para actuar y pronto para vengarse. Sin embargo, generoso para perdonar. Pedro se equivocó a menudo y a menudo fue arrepentido. No fueron menos reconocidas y elogiadas su lealtad, afectuosa y su devoción a Cristo. El Salvador trató a su impetuoso discípulo con paciencia y amor inteligente, esforzándose por reprimir su engreimiento y enseñarle humildad, obediencia y confianza. Pero las lecciones fueron aprendidas solo en parte. Durante la vida de Pedro, en su inicio, en su discipulado con Jesús, se puede ver que muchas veces habló apresuradamente. En una ocasión los sacerdotes le preguntaron si Jesús pagaba tributo y él no pensó antes de dar una respuesta. Otras ocasiones podemos ver que habló para bien. Cuando Jesús pregunta, ¿y los demás? ¿Y ustedes qué piensan que soy? Y respondió, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y ahí podemos ver que habló para bien, pero siempre era apresurado. El primero en hablar era esa persona que cuando hacían una pregunta rápidamente levantaba la mano, aunque no analizase la respuesta. Por eso también momentos después de confesar que Cristo era el Hijo de Dios viviente, se ve la necesidad de reprenderle por estar estorbando en la obra de Cristo, aunque él no se daba cuenta de por qué. Y en una ocasión, Cristo le advierte a Pedro que él le negaría 3 veces. Un discípulo que amaba tanto a Jesús se asusta porque dice, yo negarle 3 veces. Y le dice, Señor, aún hasta la muerte iré yo. Volvamos a Judas. Judas, al igual que los demás discípulos, pudo presenciar cómo Jesús devolvía la vista a los ciegos, cómo curaba enfermos de diferentes causas, cómo resucitaba muertos, porque Judas estuvo ahí cuando Lázaro resucitó, cuando Jesús sanó a la hija de Jairo. Todos esos milagros Judas pudo verlo. Sin embargo, eso no causó en él una impresión tan profunda, sino que él continuó pensando que el reino de Cristo era de este mundo. Y entonces podemos entrar en la traición de Judas. Judas, como dije hace un momento, había sido testigo de todas las veces en que Jesús se había escapado de las piedras. Y Judas pensó y analizó, como buen estadista,
ya es hora de que Jesús sea posesionado como rey. Ya es momento, lo voy a ayudar. ¿Por qué? Porque algunas personas dirían necesitan cierta ayudadita. Así que Judas estaba seguro de que en el momento que traicionara a Jesús, Jesús se iba a liberar, se iba a coronar como rey. Entonces ahí ya acababa este reinado pobre, como él podría haberlo entendido. Entonces Judas está ahí en la Santa Cena con Jesús. Y entonces en el lavamiento de los pies nosotros vemos cómo Jesús le lava los pies a todos, incluyendo a Judas. En repetidas ocasiones Jesús trató de restaurar a Judas, porque aunque Jesús iba a ser traicionado, no debió ser específicamente Judas, como creen muchas personas. Pudo haber sido otra persona que traicionara a Jesús. Por eso Jesús siempre estuvo trabajando con Judas. Siempre estuvo diciéndole, amonestándole, tratándolo con cariño, con paciencia, para ver si podía restaurarlo. Por eso a Judas se le permitió llevar la bolsa, porque como era ladrón, ahí tenía una oportunidad de arrepentirse, tenía la oportunidad de dejar que el Espíritu Santo pudiera cambiarlo. Muchas veces nosotros estamos en circunstancias o en terreno donde podemos desarrollar ese fruto del Espíritu que necesitamos. Quizás yo soy una persona impaciente, entonces Dios me permite estar rodeada de personas que me obliguen a tener que desarrollar la paciencia. Y quizás eso era lo que Jesús quería hacer con Judas. Cuando terminan de lavar los pies, entonces Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Los discípulos obviamente entendían que Jesús estaba mandando a Judas a comprar algo para la cena o cualquier otra cosa para los pobres. Así que Judas se fue. Entonces vemos como en Mateo 26, específicamente en el versículo 14, Judas va donde los príncipes de los sacerdotes, lo voy a leer, dice, Mateo 26, 14. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y convinieron con él por 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Esto quería hacer Judas. Vendió a Jesús por el precio de un esclavo, 30 monedas de plata. ¡Wow! Entonces aquí podemos ver que a Judas no le importaba a Cristo, porque lo vendió por un precio tan barato. Él estaba más interesado en las ganancias, en el dinero, en el aparente reino de Dios, que lo que él quería era un reino terrenal, que en la vida del Mesías, el Hijo de Dios. Y eso se puede ver dónde estaba su corazón al ver sus obras. Ahí podemos ver, Marco, cómo Judas, pudiéramos nosotros pensar, ¿verdad?, que le falló la contabilidad. Porque si él era tan ambicioso, ¿cómo es que va a vender a Jesús por 30 miserables monedas de plata? Pero Judas todo lo tenía calculado. Judas no tenía, como te digo, la visión de Judas no era administrar una bolsa y de 12 discípulos y un maestro. El propósito de Judas era administrar todos los tesoros de Jerusalén, todos los tesoros de Israel. Porque Judas sabía que inmediatamente Jesús se posesionara como rey y sacara a los romanos, él iba a tener un cargo muy alto. Primero porque era el mejor estadista, el mejor contable. Y segundo porque él fue quien ayudó, quien impulsó a que Jesús fuera coronado como rey. Es decir, él todo lo tenía calculado. Y al tener todo calculado, fue y traicionó a Jesús. Y le dijo claramente hasta la señal, al que yo besare, ese es. Sí, y vemos que todos los discípulos se fueron. Como yo mencioné hace un momento en la historia de Pedro, Pedro le dice al Señor que él, aunque estuviese a punto de morir, a la muerte iría con Cristo, aún a la cárcel, dice. Pero él también huyó junto con los otros discípulos. Luego se recuerda de Jesús, por así decirlo, y decide seguirlos. Y así entra al lugar donde estaban enjuiciando a Jesús. Algunos siervos se reúnen alrededor de Pedro. Pedro se reúne en una fogata y empiezan a hablar acerca del juicio. Y uno de ellos cree reconocer a Pedro y le dice, pero ven acá, ¿tú no eras uno de los discípulos de ese hombre? Y Pedro niega diciendo que no. Después otra criada le dice, sí, tú eras uno. Y Pedro vuelve a negar. Y siguen insistiéndole y él en juramentos y maldiciones niega que es discípulo de Cristo.
Y en ese momento el gallo canta y Pedro mira a Jesús y se da cuenta en su mirada cómo traicionó a su maestro. Se cumplió la profecía. Pero también nos dice que en la mirada de Jesús, él no vio un reproche, sino que le recordó esa palabra que Cristo le había dicho: mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Le recordaba que había perdón. Pedro lloró amargamente, se fue corriendo de ese lugar y podemos ver en sus obras posteriores que se arrepintió. Wow, Marco, eso de Pedro es tan lindo, porque ver cómo Pedro se arrepintió de haber traicionado a Jesús, como mismo lo traicionó Judas, y cómo mira al maestro y siente esa mirada de perdón, esa mirada de amor, que es la misma que nosotros sentimos cuando pecamos, si vamos a Jesús. Exacto. Pedro cayó por su suficiencia propia, porque se creía que podía. Él le decía a Jesús: aunque todos se fueren, yo no te dejaré. Él se creía firme. Estas cosas las podemos ver también en la ocasión en la que camina sobre el agua. Él creía que podía y por eso casi se hunde. Y Pedro no había aprendido la lección hasta este momento. Hasta este momento no se había dado cuenta de que él no podía solo. Y es una cosa que debemos aprender nosotros también. Tú sabes entonces, Marcos, que después que está en el huerto, que Judas ve que Jesús se deja arrestar, todavía él alberga la esperanza de que Jesús se va a coronar como rey. Y quiero leer esta parte, dice. Voy a leer del Deseado de todas las gentes, capítulo 76. Judas contempló a los apresadores de Cristo mientras actuaban según sus palabras. Le ataban firmemente. Con asombro vio que el Salvador se dejaba llevar. Ansiosamente le siguió desde el huerto hasta el proceso delante de los gobernantes judíos. A cada movimiento esperaba que Cristo sorprendiese a sus enemigos, presentándose delante de ellos como Hijo de Dios y anulando todas sus maquinaciones y poder. Pero mientras horas tras hora transcurría y Jesús se sometía a todos los abusos acumulados sobre él, se apoderó del traidor un terrible temor de haber entregado a muerte a su maestro. Y entonces Judas, cuando vio que ya no había vuelta atrás, que ya Jesús no se iba a rebelar, que ya Jesús no se iba a posesionar como rey, sino que se iba a dejar matar, Judas se arrepintió. Y este arrepentimiento de Judas fue más bien un remordimiento. Fue donde los sacerdotes devolvió el dinero, cosa que los sacerdotes no quisieron coger porque su moral le impedía utilizar dinero de sangre, como ellos dijeron, sino que lo utilizaron para comprar un campo, un lugar para enterrar a las personas extranjeras cuando morían. Judas no mira a Jesús cuando lo traiciona. Judas no busca a Jesús, sino que se va. Y llorando amargamente, dice la Biblia que fue y se ahorcó. Y el libro de Hechos describe trágicamente lo que pasó con Judas, porque dice que pesaba tanto, ¿verdad?, que la soga se cayó y las entrañas de Judas se reventaron y todo fue terrible. Y los perros comenzaron a comer la carne de Judas. Qué triste la historia de este hombre. Un hombre que pudo haber tenido un final tan diferente si tan solo hubiese aceptado a Jesús como su Salvador personal. Y entonces así terminó la vida de Judas. Comido por animales, comido por perros. Y tú sabes, mami, que a diferencia de Judas, Pedro tuvo un arrepentimiento más genuino. En su corazón seguía albergando ese amor a Jesús, una relación que él había construido. Y vemos que cuando se anuncia que Jesús había resucitado, él está junto con Juan los primeros en salir corriendo y el primero en llegar a la tumba de Jesús. Y ahí también es el primero en entrar y fijarse y darse cuenta de que Jesús había resucitado. Y entre las ocasiones, después de la resurrección de Jesús, tuvo un encuentro especial con Pedro, donde le pregunta 3 veces: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Al final Pedro termina respondiendo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. En estas respuestas se puede ver humildad.
Ya él no se creía esa suficiencia. Si hubiese sido el Pedro anterior, le hubiese dicho con todo fervor: Señor, te amo, con total confianza. Pero este se encontraba humilde. Señor, tú lo sabes todo. Le dirige la pregunta a Cristo: tú sabes que te amo. Y aquí podemos ver que Jesús restaura a Pedro. 3 veces Pedro negó a Jesús y 3 veces tuvo la oportunidad de volver a aceptarlo, diciéndole que le amaba. Y tenemos la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El arrepentimiento lleva a un cambio. El remordimiento lleva a huir. El que se arrepiente intenta arreglar las cosas. El que tiene remordimiento escapa de las consecuencias. Pedro quiso arreglar las cosas. Por eso Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Judas quiso huir de las consecuencias. Por eso se quitó la vida. Cuando una persona se arrepiente, intenta reparar. Cuando una persona tiene remordimiento, huye. Wow, y es mucho lo que podemos aprender de ambos personajes, tanto de Pedro como de Judas. De Judas, ¿verdad? Por contraste. Con tristeza podemos ver que nosotros no podemos tener esa ambición al dinero que tuvo Judas hasta el precio de traicionar la verdad. Muchas veces nosotros traicionamos también la verdad a sí mismo. Cuando no quizás por dinero, pero sí por otras ventajas mundanales, decidimos que eso sea lo que nos guíe y nos olvidamos acerca de los principios y don escrito está. Qué bueno que pudimos reflexionar en esto. Y quiere el Señor que como Pedro nosotros podamos tener un verdadero arrepentimiento y que al pecar podamos mirar a Jesús y sentir ese perdón y esas palabras de amor y de ternura. Recordemos que Juan nos dice en su primera epístola, en el capítulo 2, verso 1: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermano, si tú has pecado, hay arrepentimiento para ti, uno genuino como el de Pedro. No huyas, sino que intenta arreglar las cosas con Dios. Amén. Y hoy desde Jesús en mi hogar te invitamos a eso. Te invitamos a que aceptes a Jesús como tu Salvador personal. Y si ya lo has aceptado y sientes que has fallado, que no has actuado como debería, ve a Jesús. Y de rodillas, mira su rostro por fe y dile: Señor, aquí estoy. Haz conmigo conforme a tu voluntad. Tú me conoces. Tú sabes que quiero, pero no puedo. Por favor, ayúdame. Y te aseguro que el Espíritu Santo hará esa maravillosa obra en ti, si tan solo te depositas en las manos del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre todo siga teniendo de ti misericordia. Nos vemos en un próximo contenido. Hasta la próxima.